esta jornada que realiza Alcobendas Hub a través de su oficina de Reactiva Alcobendas y que vamos a dedicar a la protección de datos y a todas las exigencias normativas que precisan cumplir las empresas de distintos tamaños, como luego veremos, y en distintas condiciones. Tenemos con nosotros a Eliseta Braco, que es la subdirectora de Alcobendas Hub, de la Oficina de Atracción de Inversiones, a la que doy la bienvenida y cedo la palabra para que dé la bienvenida a esta jornada. Eliseta. Muchísimas gracias, Felipe. Nada, simplemente yo la verdad es que tampoco quiero quitaros mucho tiempo porque sé que todos estáis muy ocupados. Simplemente quería presentarme, decir, bueno, que soy Eliseta Braco, la subdirectora de Alcobendas Hub, la oficina de promoción de la ciudad de Alcobendas y de atracción de inversiones empresariales para la ciudad de Alcobendas, que se creó a lo largo del año 2017 y llevamos, bueno, pues una andadura interesante y de grandes logros a lo largo de estos años. Y bueno, que entre los varios servicios que ofrecemos a las empresas está este ciclo, ¿no?, de webinars que se creó dentro del programa Reactiva que que se creó durante la crisis pandémica para informar a las empresas sobre las novedades que se iban sucediendo a nivel normativo durante este periodo tan convulso y que hemos seguido evolucionando a lo largo de este año con otras novedades normativas como el webinar que nos trae hoy aquí, ¿no? Sobre los conocimientos esenciales sobre la normativa de protección de datos en 2021. Nos acompañan hoy y serán los ponentes de esta edición doña Natalia Olivares Álvarez y don Edison Hernández Suero, que bueno, pues nos darán luz sobre las novedades sobre protección de datos. Y por mi parte, simplemente daros la bienvenida. Espero que esta jornada sea de vuestro interés y además rogaros que nos deis feedback de la jornada para ayudarnos a mejorar, para saber si efectivamente vamos por buen camino, si seguimos dando informaciones que son de interés para las empresas y los emprendedores y así intentar mejorar nuestro clima empresarial, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Y por mi parte, muchísimas gracias. Espero que sea un éxito y os espero en otras ediciones de estos webinars organizados por Alcobendas Hub a través de Reactiva. Muchas gracias y os cedo la palabra a Natalia, entiendo que será la primera. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Soy Natalia, mi compañero Edison me acompaña. Vamos a dar los dos el webinar de hoy. Vamos a hablar, como bien han presentado, de protección de datos. ¿Me podéis confirmar? ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, ya se ve, Natalia. Vale, gracias. Bueno, pues el webinar de hoy está relacionado con los conocimientos esenciales que al final una empresa debe conocer sobre la normativa de protección de datos. Edison y yo somos consultores en la empresa Laro Avant, estamos certificados en el certificado de delegado de protección de datos. Y bueno, hoy un poco vamos a hablar los dos, podemos en algún momento quizás nos interrumpamos, pero bueno, para que sea un poco más ameno. Nuestra idea es que facilitaros la presentación, que ahora os contaré un poco cómo va la estructura de la ponencia y luego dejar un tiempo de 20 o 25 minutos para cualquier duda que tengáis y que podamos solventar. Entonces, bueno, pues un poco la estructura de la ponencia, os resumo que al final vamos a hablar de conceptos básicos de la normativa, pero conceptos que son fundamentales que las empresas conozcan. Al final yo creo que a día de hoy ya todo el mundo sabe que hay un nuevo reglamento de protección de datos. Bueno, lo de nuevo ya no tiene mucho sentido, ya vamos a hacer 3 años del reglamento.
tenemos una nueva LOPD también. Y yo creo que hoy en día todas las empresas son conscientes de que tienen que cumplir con la normativa de protección de datos. Está claro que hay empresas que tienen más conciencia, otras menos, o están más concienciadas, perdón, otras menos, pero al final todo el mundo sabemos que tenemos que cumplir, ¿no? Pero queremos arrojar un poco de luz sobre qué es esto de la normativa de protección de datos y, sobre todo, como tenemos el tiempo muy reducido para este webinar, pues queremos hablar de conceptos que son clave y que consideramos que son importantes para cualquier tipo de empresa que debe conocer, ¿no? Luego, obviamente, en cuanto a protección de datos se puede entrar en profundidad y podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero bueno, en la ponencia de hoy, pues explicaremos los conceptos claves o básicos en cuanto a tratamiento de datos personales, que aunque parezca una tontería, hay veces que todavía no queda del todo claro. Hablaremos de datos especialmente protegidos porque el nuevo reglamento o el Reglamento General de Protección de Datos establece esta categoría, y haremos referencia a los datos biométricos, ¿no? que hoy en día, además, con el tema de la pandemia, además se ha visto que las empresas cada vez más recaban este tipo de datos biométricos y bueno, haremos una breve explicación, ¿no? sobre qué son este tipo de datos. Hablaremos de dos sistemas que también están muy a la orden del día en las empresas hoy en día, que es el canal de denuncias y el sistema de exclusión publicitaria a la hora de enviar información comercial a los clientes o a los potenciales clientes, ¿no? que al final forma parte de la actividad de cualquier empresa y al final es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, siempre las empresas parece que los de protección de datos me están molestando porque no puedo publicitarme o porque no puedo continuar con mi negocio, ¿no? No se trata de eso, ni mucho menos. La normativa no pretende paralizar en las empresas, ni mucho menos, sino que él se haga, porque al final todo, entre comillas, se puede hacer, pero cumpliendo una serie de requisitos y una serie de normas. Después, esta parte Edison continuará con las medidas técnicas y organizativas, ¿no? Al final, todo tratamiento de datos tiene que tener una protección, ¿no? Y el reglamento, os comentará Edison cómo establece que al final cada responsable del tratamiento, luego veremos este concepto, pues tiene que escoger cuáles son las medidas más correctas para tratar los datos de los que son responsables. Hablaremos de esa importancia de cumplir con la normativa. Supongo que la parte de infracciones y sanciones creo que es algo que todo el mundo ya conoce, ¿no? Cómo han aumentado las sanciones, cómo han evolucionado y, bueno, cuál es la preocupación, ¿no? de las empresas en este sentido. Y luego estableceremos una serie de resoluciones dictadas por la agencia y, bueno, simplemente por informaros que al final la Agencia Española de Protección de Datos pues sabéis que puede actuar o de oficio o a instancia de parte, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es en lo que la Agencia Española de Protección de Datos últimamente está sacando más informes? Entonces, bueno, comenzamos con el tratamiento de datos personales. Decía conceptos básicos, pero al final, más que básicos, son como principales en cuanto al poder entender qué es la normativa de protección de datos o qué pretende la normativa de protección de datos. Aquí veis una definición de tratamiento de datos personales, que es la definición que establece el reglamento, y como veis tiene muchos mini conceptos, ¿no? Al final, un tratamiento recoge el registro, la organización, la estructuración, la conservación, la consulta, la utilización, la comunicación. Como veis, el tratamiento son muchas cosas. Parece que cuando hablamos de tratamiento solo pensamos bueno, es que yo hago algo con el dato, ¿no? Yo lo estoy utilizando, lo estoy facilitándoselo a un tercero, ¿no? Entonces ya estoy haciendo un tratamiento. Sin embargo, se tiende a pensar que, oye, no, yo es que no hago nada con el dato, es que yo lo conservo, ahí está guardado el dato y no hago nada. Oye, no, es que yo soy una empresa que lo único que hace es trasladar la información. Pues este tipo de mini operaciones entra dentro del concepto de tratamiento de datos de carácter personal, por lo que cualquier persona que haga un tratamiento de datos personales, cualquier empresa tiene que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, ¿no? Entonces, aquí tenéis los conceptos o los mini conceptos que entran dentro de lo que es un tratamiento de datos personales. Hay una cosa fundamental, aparte de este punto que os he establecido, de no pensar que porque no estoy haciendo algo con el dato y tratándolo, pues eso, enviándoselo a alguien, etcétera. Hay otro punto muy fundamental, que es que el dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Cuando hablamos de esta definición como
como algo muy fundamental en cuanto a protección de datos, tenemos dos puntos que son fundamentales. Que prácticamente cualquier información es dato de carácter personal. O sea, al final sabemos que un teléfono es un dato de carácter personal, un correo electrónico es un dato de carácter personal, un nombre, un apellido, ¿no? Esta información, directa o indirectamente, puede llegar a identificar a la persona. De ahí esta segunda parte de la definición, ¿no? De que tiene que ser una persona que sea identificada o identificable, es decir, que se pueda con esa información llegar a identificar a la persona. A lo mejor de primeras yo digo Natalie, no sé quién es, pero podrían llegar a identificar a esa persona, ¿no? Yo estoy aquí, ya sabéis dónde trabajo, mi nombre, etcétera, ¿no? Entonces se podría llegar a identificar a esa persona. ¿Cómo se puede llegar a identificar a esa persona? Pues con estos elementos que os hemos establecido aquí, pues con elementos propios de tu identidad física, psíquica, económica, cultural, social, etcétera, con propios identificadores como el nombre, los datos de localización, el teléfono y cualquier otra información numérica, alfabética, ortográfica, fotográfica. La foto es un dato de carácter personal, ¿vale? Y luego otro punto muy importante aquí es que la normativa de protección de datos afecta a personas físicas, no a personas jurídicas. Quiero decir, las personas jurídicas, las empresas, son las que tienen que cumplir con la normativa por el tratamiento de datos que hacen de personas físicas. Si una empresa tiene datos solamente de personas jurídicas, cosa que hoy en día es casi imposible, porque siempre al final vamos a tener el dato de una persona física, vamos a tener por lo menos los datos de las personas de contacto, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, etcétera. Pero si yo una factura en la que solamente incluya la razón social de una empresa con el CIF y su domicilio social, esa información no sería un dato de carácter personal, porque es fundamental establecer que esa información tiene que estar relacionada con una persona física. Lo que pretende la normativa de protección de datos es proteger a las personas físicas, los derechos y libertades de las personas físicas. Aquí os hemos puesto un esquema con qué es un dato de carácter personal. Esto no es un listado tasado ni mucho menos, pero bueno, pues distintos datos o conceptos que se entienden datos de carácter personal, ¿no? La grabación de la voz, la foto, la dirección IP del ordenador también es un dato de carácter personal. Nos sorprenderíamos de puntos que son datos de carácter personal, ¿no? Y que, pues hombre, el historial médico está claro que sabemos que son datos personales, ¿no? Porque es información como que todos tenemos como muy personal, como muy privada, ¿no? Pero al final no hay que confundir que el otro también es un dato de carácter personal. Estos tres conceptos que os hemos establecido aquí como parte de que es un tratamiento de datos son importantes porque al final, aunque en la normativa de protección de datos es verdad que cuando no la conoces, el tratamiento, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el corresponsable del tratamiento, son conceptos que llegan a confundir un poco, ¿no? Pero creo que una vez tenidos claros estos conceptos es una base muy buena para entender qué es la normativa de protección de datos, porque el reglamento es muy amplio, es complicado cumplir la normativa de protección de datos, o sea, no... al final yo creo que al final cumplir una normativa de protección de datos no es me dan un documento. Antes con la antigua normativa te daban un documento de seguridad, inscribíamos los ficheros en la agencia y parecía que ya cumplía con la normativa de protección de datos. Con la nueva normativa o con el reglamento que tenemos actualmente y con la nueva ley se pretende precisamente eso, que no, ya sabéis que desapareció la obligación, por ejemplo, de inscribir los ficheros en la agencia, ¿no? Se pretende no actuar de manera de tener unos protocolos de actuación, bueno, pues yo inscribo en la agencia 5 ficheros y con eso cumplo. No, al final la normativa de protección de datos está viva, poco a poco las empresas tienen que ir adaptándose dependiendo también del tipo de empresas, ¿no? Nosotros en Alaro Avant tenemos clientes que, bueno, pues que por el tipo de actividad que presta, pues tiene o trata datos muy básicos en cuanto a que solo son datos de sus clientes, de sus proveedores y bueno, de sus empleados, ¿no? Pero sin embargo tenemos otros clientes relacionados, por ejemplo, con el sector de la investigación biomédica, que el tipo de datos que tratan pues son mucho más sensibles porque pueden llegar a tratar datos de pacientes y datos especialmente protegidos, que ahora veremos cuáles son estas categorías, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero decir es que es dependiendo luego de la actividad y del tipo de datos que trate cada una de las empresas, hay unos conceptos
a tener muy claros, además del de tratamiento, que es el que os he establecido antes, son estos tres, es decir, cuáles son las figuras que forman parte de la normativa, digamos, y a las que el reglamento les establece una serie de obligaciones, ¿no? El responsable del tratamiento, yo creo que es la figura fundamental. El responsable del tratamiento, para que nos entendamos, al final es la empresa, ¿vale? O sea, cada uno trabajáis en una empresa o tenéis una empresa, que esa empresa trata datos de otros, de sus clientes, de sus proveedores, de los currículum que recibe, de la gente que pasa por sus cámaras de videovigilancia que están grabando. A esas personas se les llama interesados y la empresa es responsable del tratamiento de esos datos, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Que el responsable del tratamiento lo que hace es decidir qué se hace con esos datos. Yo tengo datos de mis empleados, ¿para qué? Pues para continuar con la relación laboral, ¿no? De lo que se trata es de eso, de ejecutar la relación laboral. Yo decido qué es lo que voy a hacer con los datos. Yo decido implementar un sistema de videovigilancia, por ejemplo. Yo decido que todos mis empleados van a acceder a través de huella dactilar, ¿no? Entonces, yo soy el que decido sobre qué hacer con los datos. Soy el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento, como os digo, es una empresa. A veces lo confundimos con que el responsable del tratamiento es el director de no sé qué, o es el director de recursos humanos, o es el dueño de la empresa. El responsable del tratamiento es la empresa. Si es un autónomo, será el autónomo, pero como persona jurídica, no como persona física. Y luego, por otro lado, otra figura muy importante que aparece en muchas de las relaciones que solemos tener, ahora, si os ponéis a pensar, estoy segura que en vuestras empresas contáis con encargados del tratamiento. Los encargados del tratamiento son las empresas que lo que hacen es tratar datos por cuenta del responsable. Si la empresa, como responsable del tratamiento, lo que trata datos de sus empleados, decide qué hacer con los datos de sus empleados, y una de las cosas que tiene que hacer es hacerle las nóminas, por ejemplo. Pero las nóminas decide no hacerlas él. No hay una persona, porque la empresa, hay empresas que tienen su propio departamento de recursos humanos, ¿vale? En ese caso, el propio departamento de recursos humanos no sería un encargado del tratamiento, pero sin embargo, luego lo que decide esa empresa es que, como no tiene ese propio departamento, contrata esa prestación de servicios de realizar la nómina, etcétera, y un poco toda la parte laboral de la empresa a otro tercero, a otra empresa. Esa empresa es un encargado del tratamiento. ¿Por qué? Porque esa empresa, como encargado del tratamiento, lo que va a hacer es acceder a datos que son responsabilidad de una empresa, pensad en vuestra empresa, para hacer la nómina de sus empleados. Para hacer la nómina de los empleados va a tener que acceder a datos de los empleados de la primera empresa, por lo que sería un encargado del tratamiento. Encargados de tratamiento o ejemplos de encargados del tratamiento, para que lo podáis extrapolar a vuestras empresas, pues serían gestorías, serían empresas de mantenimiento informático, por ejemplo, ¿no? que me ayudan en el día a día porque tengo un problema con el ordenador. Y el informático, ¿qué hace? Pues puede incluso meterse en remoto en el ordenador. En ese momento, el informático va a ver información que no es que necesite ver esa información por nada, pero para prestar el servicio y arreglar el ordenador, probablemente acceda a información de la empresa, ¿no? Entonces, sería otro ejemplo de encargado del tratamiento, o la empresa que me pone el tema de las cámaras de videovigilancia y luego lleva un mantenimiento de las mismas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, estos serían ejemplos de encargados del tratamiento. Y luego hay un concepto que quizás se dé menos en el día a día de las empresas, o dependiendo del tipo de sector. En nuestro caso, por ejemplo, en Alaro Avant sí que tenemos clientes que esta figura entra bastante en su día a día, otro tipo de empresas no, que son los corresponsables del tratamiento. Al final hemos dicho que el responsable del tratamiento, que era la primera figura de la que hemos hablado, es la empresa que decide sobre la finalidad y uso de los datos. Pues, ¿qué pasa? Que hay momentos en los que, o determinados tratamientos, que requiere que haya dos corresponsables del tratamiento. Es decir, que dos empresas decidan conjuntamente sobre la finalidad y medios del tratamiento. Imaginaos este webinar que lo patrocinen o que lo organicen, mejor dicho, dos empresas distintas, ¿no? Las dos empresas van a realizar las funciones de enviar la información a los participantes, van a recabar esos datos, les van a enviar luego información de cómo acceder al webinar, etcétera. Y son dos empresas, las organizadoras del webinar, y las que deciden sobre la finalidad y uso de los datos. Pues en este caso,
habría una corresponsabilidad en el tratamiento. Para acabar el tema de los conceptos básicos, aquí os he puesto tres temas que son muy fundamentales, aunque obviamente habría que entrar en cada uno de ellos, ¿no? Pero al final es la diferencia entre una cesión y un encargado del tratamiento. Al final, cuando nosotros comunicamos, cuando hay un encargado del tratamiento, como estáis viendo, es un tercero al que yo le voy a dar datos. Sin embargo, puede ser que yo en vez de darle los datos a un encargado del tratamiento, como por ejemplo sería la gestoría, yo le tenga que dar los datos, por ejemplo, a la Seguridad Social, datos de mis empleados, ¿no? En ese caso no hay un encargado del tratamiento. Quiero decir, la Seguridad Social no es un encargado del tratamiento, sino es un cesionario. Recibe esos datos porque tiene que hacer algo más con ellos, ¿no? O decide luego sobre la finalidad y uso de esos datos, ¿vale? Digamos que en un encargo del tratamiento el responsable le da los datos a un encargado del tratamiento, que sería una gestoría, y sin embargo cuando hay una cesión, la palabra cesión sobre todo viene de la antigua normativa, lo que hace es que el responsable del tratamiento, la empresa, pensar en vuestra empresa, facilita los datos a un tercero, como puede ser la Administración Tributaria o la Seguridad Social, por ejemplo, y ese tercero sería otro nuevo responsable del tratamiento porque va a decidir de nuevo sobre la finalidad y uso y no actúa por cuenta del primero, del responsable del tratamiento. Esa es la diferencia, pero bueno, es verdad que es un poco para que sepáis que esto existe y no confundamos cuando, por ejemplo, o no pensemos que siempre que le damos los datos a un tercero, ese tercero es un encargado del tratamiento. Y luego dos puntos a tener en cuenta, y es que tanto la relación entre responsable y encargado, por ejemplo, en nuestra empresa, pensemos en nuestra empresa, y la gestoría, se regula con la firma de un contrato de encargado de tratamiento. El reglamento en el artículo 28 concretamente regula cuál es el contenido y qué debe contener, perdón, valga la redundancia, este contrato. Y luego la relación entre corresponsables, que cuando comentábamos que eran dos o más responsables que deciden conjuntamente sobre la finalidad y uso de los datos, se regula a través de un acuerdo también, ¿vale? Entonces, al final, estas figuras tienen, cada una de ellas, como establecido al principio, tiene una serie de obligaciones, pero además tienen que estar regulados jurídicamente y con un acuerdo, ¿vale? Por escrito en el que se establezcan esas obligaciones. Luego os comentaba que hay unas categorías o un tipo de datos que el reglamento establece como categorías especiales de datos. Si alguno tiene conocimientos de la antigua normativa, los datos se dividían en básico, medio y alto, y los datos de nivel alto eran los datos pues, como de salud, afiliación sindical, etcétera. Entonces, digamos que con la nueva normativa ya no hay esos 3 niveles de protección, pero sí tenemos unas categorías especiales de datos que vendrían a ser lo que antiguamente eran los datos de nivel alto, ¿no? Aquí tenéis todo el listado: origen étnico, opiniones políticas, datos genéticos, datos biométricos, que ahora comentaremos un poco qué es un dato biométrico, ¿no? Y como os comentaba al principio, que hoy en día las empresas suelen o tienden a utilizarlos cada vez más, ¿no? Lo que antes era una, madre mía, parecía el futuro, cada vez hay más. Y sobre todo datos relativos a la salud. Como regla general, el reglamento te dice que se prohíbe tratar los datos especialmente protegidos, ¿no? Obviamente con una serie de excepciones, ¿no? Una serie de excepciones que lo que hacen es levantar la prohibición del tratamiento de esos datos, ¿no? Obviamente, si estamos en un hospital no nos pueden prohibir tratar datos especialmente o categorías especialmente protegidos. Entonces, aquí tenéis el listado, que también está bien establecido en el reglamento, con esas excepciones a la prohibición de tratar las categorías especiales de datos, como puede ser el consentimiento, una obligación legal, el interés vital del interesado, obviamente, cuando le tengo que atender. No le voy a estar pidiendo el consentimiento al interesado si está en urgencias, por ejemplo, o datos que se hayan hecho manifiestamente públicos, cuando sea interés público, con tratamientos necesarios para fines de medicina preventiva, laboral, evaluación de la capacidad de trabajador, diagnóstico médico, etcétera, ¿vale? Y luego, partiendo de las categorías especiales de datos, aprovechamos para hacer una breve mención. Veréis, si habéis podido ver la diapositiva, veréis que este punto tiene mucha información. Os la dejamos para que bueno, pues la podáis leer y bueno, creo que es bastante, que está bastante bien esta información, pero bueno, aquí simplemente ahora comentaros que
El dato biométrico es un dato especialmente protegido, como hemos dicho antes, y el dato biométrico al final es la huella dactilar, es un dato biométrico, o el reconocimiento facial es un dato biométrico, ¿no? Cuando nosotros accedemos a una oficina con nuestra huella dactilar, que la ponemos en un aparato para que el sistema nos abra la puerta, por ejemplo, ¿no? O para que haya un control laboral y pueda haber un registro horario de cuándo entro y cuándo salgo de la empresa, ¿no? Pues hay empresas que utilizan estos datos biométricos, que son eso, la huella dactilar o el reconocimiento facial, para realizar el control laboral y el registro horario, ¿vale? Aquí simplemente que sepáis que, bueno, pues que al final se trata de que no... El tema del dato biométrico, como hemos dicho al principio, es un dato especialmente protegido y yo creo que ahora se está tendiendo mucho a utilizarlo en las empresas, ¿no? Cualquier empresa pues compra un dispositivo y dice, venga, que todos los empleados accedan con la huella. Tienen que pensar, en la empresa, como responsable del tratamiento, tiene que pensar cuál es el tipo de dato que está tratando. O sea, es que está tratando un dato especialmente protegido de ese empleado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, plantearte bien lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, si lo necesitas hacer, porque a lo mejor si es una empresa de 4 empleados no es necesario que los empleados accedan con huella dactilar, porque bueno, cada uno tiene una tarjeta y bueno, y a lo mejor el registro horario se puede hacer a través de una aplicación informática o incluso firmando, no hace falta tratar ese dato y podría llegar a ser excesivo, ¿no? Pero bueno, pues se tiene que analizar cada caso concreto dependiendo del tipo de empresa. Y luego también, cuando compramos estos tipos de dispositivos, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues no comprar el primer dispositivo sin saber si la empresa que lo vende cumple con la normativa de protección de datos, etcétera, porque luego a saber dónde va la huella dactilar del empleado. Entonces aquí, bueno, pues os hemos dejado una definición que establece la Agencia Española de Protección de Datos. Este trabalenguas no es nuestro, sino de la Agencia Española de Protección de Datos, que establece en un caso que el dato biométrico es un dato especialmente protegido cuando se identifica a la persona, y hay otro caso que es cuando solamente pretende autenticar o verificar que esa persona es quien es, que considera que no es un dato especialmente protegido. No quiero entrar aquí porque no quiero liaros mucho, pero al final la diferencia es que en el primer caso, cuando yo pongo mi huella dactilar, el sistema lo que hace es comparar mi huella con todas las huellas de las bases de datos, es decir, con las huellas del resto de empleados, ¿no? Las compara y dice, ah, vale, es Natalia, puede entrar, ¿vale? Entonces, en ese caso, la Agencia Española de Protección de Datos considera que ese dato biométrico, esa huella dactilar, sí que es un dato especialmente protegido. Y, sin embargo, en el siguiente punto, en el de verificación, la agencia considera que no es un dato especialmente protegido si lo que hace el sistema es que yo pongo mi huella, pongo, por ejemplo, un código, siempre tengo que tener un doble factor, y comprueba que soy yo, pero no lo tiene que comparar con el resto de huellas dactilares. Bueno, pues esto lo estableció la agencia en un informe y, bueno, pues es importante saberlo de cara a establecer determinados procedimientos. Por eso es importante, como os decía al principio, saber a quién se contrata para establecer este sistema dentro de nuestra compañía. Y aquí simplemente os pongo unos puntos que estableció recientemente la agencia en uno de sus informes, que es fundamental para que las empresas tengan lo que tienen que tener en cuenta las empresas cuando establecen un sistema biométrico. Entonces, bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo si en vuestra empresa se está haciendo uso de estos sistemas, o sobre todo si se pretende en un futuro. Al final tendemos a, una vez que ya está implementado el sistema, entonces adoptamos las medidas y vemos qué es lo que dice la agencia y qué dice el reglamento. No, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que nos dice el reglamento de cómo hacerlo y luego implementarlo. Entonces, bueno, aquí tenéis el listado de estos puntos que establece la agencia. Y luego, para acabar yo con mi presentación, que no me quiero extender mucho para poder darle paso a Edison y luego poder ver vuestras dudas, os hemos hecho referencia a dos sistemas, como os decía al principio, que también, igual que el tema del recabo de la huella dactilar, el recabo de la huella dactilar hoy en día, además, está muy relacionada con el tema de la toma de la temperatura por la COVID, pero bueno, esto sería también otro webinar en el que podríamos hablar de eso, ¿no? Pero
digamos que son tratamientos que están muy a la orden del día. El canal de denuncias es otro tratamiento que muchas empresas ya tienen, sobre todo las empresas un poco más grandes por el tema del programa de compliance o del programa de cumplimiento normativo, pero al final es una novedad incluir el canal de denuncias dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ¿no? La nueva LOPD, digamos. Incluyó un artículo estableciendo expresamente que las empresas pueden crear un sistema de información para que las personas, los empleados o terceros, un proveedor, etcétera, pueda informar a la empresa sobre que se ha cometido un delito o una conducta ilícita, ¿no? O sea, tanto un delito que fuese en contra del programa de cumplimiento penal o una conducta ilícita que pudiera ir en contra, por ejemplo, del código ético, de las normas éticas que tuvieran la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues la ley al final te dice que este sistema lo puedes establecer, que incluso las denuncias pueden ser anónimas, pero pues que tienes que informar a los empleados y a los terceros de que existe este canal, de que, bueno, pues que en caso de que lo utilicen se van a tratar determinados datos, etcétera. Y sobre todo, como os decía un poco en el punto anterior sobre los datos biométricos o la huella dactilar o el reconocimiento facial, etcétera, tenemos que adoptar medidas para proteger esa información, ¿no? Para garantizar la confidencialidad de los datos personales, ¿no? y de toda la información que estamos recabando ahí. Al final, es como cuando os hablaba de la huella dactilar, o sea, hay que ser conscientes del tipo de información que la empresa está tratando, ¿no? Y entonces hay que proteger la privacidad de esas personas, ¿no? Al final no es lo mismo tener, necesito los datos del empleado para hacerle el contrato, para pasarle la nómina, ¿no? Todos los meses, pues sí, parece que a veces la nómina es algo como que todos tenemos como muy privado, pero bueno, al final el tener la huella dactilar de ese empleado o información de esa persona por la posible comisión de un acto ilícito, pues tiene digamos que hay que protegerlo, ¿no? Y luego que al final el canal de denuncias es importante que solamente haya un control, ¿no? Y que solamente acceda al canal de denuncias las personas que deban o que tengan las funciones dentro de la empresa para controlar o que tengan funciones de control interno. Aquí simplemente os hemos puesto el plazo de conservación de los datos que se incluyen dentro del canal de denuncias porque la propia ley hace especial mención el tema de los plazos de conservación. Suele ser, nosotros en Alaro tenemos problemas, entre comillas, con los plazos de conservación, ¿no? Porque las empresas tienden a no cumplir con ese principio, ¿no? de conservación de datos durante el tiempo en el que el dato sea necesario. Y ya está, ¿no? Tendemos a guardar los datos para siempre, ¿no? O a tener datos de hace 30 años que no nos hacen falta y no debemos tener. Entonces, bueno, siempre, ¿no? Es como, ¿y cuál es el plazo? ¿Y durante cuánto tiempo tengo que guardar el dato del empleado y el dato del cliente? Pues depende. Esto ya, la normativa de protección de datos no te establece plazos para cada uno de los datos, ¿no? Te dice que lo conserves durante el plazo que lo requieras. Luego hay otras normativas que sí que establecen en determinados casos plazos de conservación y en el caso del canal de denuncias, la LOPD en este caso sí que establece un plazo de conservación. Luego, para acabar esta parte, pues os hemos hecho referencia al sistema de exclusión publicitaria porque al final es creemos que es un punto que las empresas, como os decía al principio de la ponencia, tienen muy en cuenta. Al final, como os decía, las empresas pueden enviar información comercial, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista de que tenemos que evitar enviar información comercial al que no quiera, ¿vale? O sea, al final estamos todos hartos. Nosotros, cuando es nuestra empresa la que quiere establecer estas acciones de información o estas acciones publicitarias, pues es como que decimos, bueno, es que es nuestra manera, ¿no? de vendernos, ¿no? Pero luego cuando la recibimos no nos gusta y siempre es como, pues le voy a denunciar porque me está mandando información comercial y no quiero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ponernos siempre en el caso de la otra parte, ¿no? Entonces, al final, los sistemas de exclusión publicitaria, la nueva LOPD también establece un artículo, está destinado a estos sistemas de exclusión publicitaria, que no es más que, no sé si habéis oído hablar de la famosa lista Robinson, ¿no?
que es al final personas que se inscriben en estos sistemas porque no quieren recibir información comercial. Entonces, las empresas tienen que revisar estos sistemas de exclusión publicitaria si quisieran enviar información comercial a un cliente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto? Y esto, para que quede claro, es que cualquier tratamiento de datos y el enviar información comercial es un tratamiento de datos, necesita estar legitimado, ¿no? Es decir, necesito una legitimación para poder realizar ese tratamiento. ¿Cuál es la legitimación? Pues si los datos que yo trato o a quien yo le voy a enviar información comercial son datos de mis clientes y yo le voy a enviar información sobre productos relacionados con los servicios que yo ya les estoy prestando, supongo que, no sé si sabréis que a esas personas les puedo informar de que les voy a enviar información comercial sobre productos relacionados con el mismo producto que ya le estoy vendiendo o el mismo servicio que le estoy prestando, sin pedirle el consentimiento expreso, porque es un cliente mío, ¿vale? Ahora bien, me tendré que asegurar que ese cliente mío no esté dentro de un sistema de exclusión publicitaria, ¿vale? Y luego hay otro punto que es lo que no se debe confundir, que es el envío de esta información comercial a un potencial cliente. El potencial cliente aún no es cliente y yo no tengo ese interés legítimo de decidir que le voy a enviar información comercial porque sí, porque bueno, pues tengo ese interés legítimo, digamos que sí que puedo tener con los clientes en los casos que os he establecido antes. ¿Qué hago con el potencial cliente? Le pido el consentimiento. ¿Qué consentimiento le tengo que pedir con la nueva normativa? El consentimiento expreso. Expresamente el cliente me tiene que decir que sí, no vale una casilla premarcada o no vale... si no marca aquí, ¿vale? No, me tiene que marcar expresamente la casilla. En ese caso, si el potencial cliente me ha prestado el consentimiento para ese acto concreto de ese envío de información publicitaria, pues no haría falta ir al sistema de exclusión publicitaria porque él me está dando el consentimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que por mi parte os dejo, me he intentado ceñir al tiempo para que luego tengamos un rato para las preguntas y ahora os dejo un poco con la parte de las medidas técnicas y lo que comentaba de esos informes de la agencia. Vale, Edison, pues nada, te dejo. Gracias. Bueno, gracias. Si quieres, deja de compartir pantalla para compartirla yo. Vale, gracias. Ya está, ¿no? Sí. Ahora voy yo. Perfecto. ¿Me confirma si ya se ve mi pantalla? De momento, ahora, sí. Vale, perfecto. Bueno, Natalia, muchas gracias. Continuando con el índice que tenemos previsto para el webinar, vamos a hablar ahora brevemente de las medidas técnicas y organizativas. Ya Natalia pues, ha comentado un poco cuáles son esos conceptos básicos en materia de protección de datos y ahora nos preguntamos cómo cumplir con la normativa de protección de datos, cómo cumplir con el reglamento. Pues el reglamento, a diferencia de lo que establecía la legislación anterior, la antigua LOPD y su reglamento de desarrollo, digamos que deja del lado del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento el decidir qué medidas adoptar para poder garantizar que el reglamento y la ley se cumplen. Lo que el reglamento busca es que de parte del responsable o del encargado, de los sujetos obligados al cumplimiento del reglamento, haya lo que se conoce como responsabilidad proactiva. Es decir, que se actúe en previsión para evitar que se genere un perjuicio en los derechos y libertades fundamentales de los interesados. No es una actuación reactiva, no es actuar una vez que se ha producido el daño, sino es justamente evitar que ese daño se llegue a verificar del lado del interesado. A diferencia del reglamento, perdón, de la ley anterior y de su reglamento de desarrollo, el reglamento europeo no prevé un listado tasado de técnicas, de medidas técnicas y organizativas. Lo que hay de medidas técnicas y organizativas para cumplir con la normativa es lo que están viendo en pantalla. Es un artículo en el cual se hace referencia y se establece una obligación genérica en la cual se le dice a los responsables y encargados que cada uno en función del estado de la técnica, costes de aplicación,
naturaleza, alcance y contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades, debe de asumir o de tomar, adoptar las medidas técnicas y organizativas. Es decir, dependiendo del dato que yo voy a tratar, de la cantidad de personas cuyo tratamiento del dato afecta, de la cantidad de datos, de con qué finalidad yo trato ese dato, por cuánto tiempo lo voy a conservar, con quién lo voy a compartir, quiénes van a ser mis encargados. Dependiendo de todos esos elementos, es que cada organización, en su rol de responsable o de encargado de tratamiento, deberá de definir cuáles son las mejores medidas técnicas y organizativas para poder proteger los derechos y libertades fundamentales de los interesados. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es, como les decía, primero, no hay un listado tasado de medidas, y luego que cada empresa, cada entidad adoptará las medidas que estén al alcance de sus posibilidades. Por eso hay un elemento importante en este artículo que habla de los costes de aplicación. Evidentemente, las autoridades de control, el grado de exigencia que van a tener para una pyme o para una micropyme en cuanto a las medidas técnicas y organizativas que esa micropyme o esa pyme vaya a adoptar, no van a ser las mismas que las que le puede exigir a una gran empresa, a un banco o una empresa de telefonía, o cualquier otra entidad de mayor tamaño que una pyme o una micropyme. Entonces es importante tener en cuenta ese elemento, que digamos que lo que pretende es ser flexible, de manera de que cada entidad, uno de los elementos que tendrá en cuenta para definir cuáles son esas medidas será su tamaño y su capacidad para afrontar esos costes de aplicar esas medidas. Les he comentado, bueno, que el reglamento habla de medidas técnicas y organizativas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas medidas organizativas a efectos generales? Pues tenemos que medidas organizativas, podemos hablar de manuales de funciones y obligaciones del personal. Podemos hablar como un webinar, por ejemplo, un webinar de este tipo de formación es una medida organizativa. ¿Para qué? Para generar concienciación a nivel del personal. Es decir, que las empresas internamente se preocupen por difundir conocimientos en materia de protección de datos a todos sus empleados. Y aquí volvemos con lo mismo del tamaño. Las medidas de formación y de concienciación no será la misma para todos los empleados. Habrá que diseñarla en función del perfil de este empleado. Si son empleados que tienen acceso en su día a día a datos de carácter personal, que su trabajo, sus funciones conllevan el tratamiento de datos de carácter personal, pues deberán ser empleados a los cuales habrá que darles una mayor carga de formación y de concienciación en materia de protección de datos. Por ejemplo, el personal que está en las áreas de recursos humanos, de selección de personal, o en las áreas de marketing. Son empleados que por naturaleza suelen tratar en su trabajo, en su día a día, datos de carácter personal. También la parte los departamentos, las áreas de IT, también por supuesto, son áreas que están muy afectadas por el tratamiento de datos de carácter personal. Por el contrario, podemos ir al otro extremo. Hay áreas en las cuales, digamos, no suele haber un tratamiento de datos de carácter personal de forma generalizada, y lo que se trata son datos de manera muy puntual. Por ejemplo, vamos a suponer el departamento de finanzas. El departamento de finanzas, en principio, no tiene por qué estar tratando datos de carácter personal de forma, digamos, en gran cantidad. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos viendo en los financieros, estaremos viendo, serán números, resultados, cuentas anuales, y si acaso tendré datos de un proveedor de servicio. Por ejemplo, puedo tener datos de contacto de mi auditor de cuentas, de mi asesor fiscal, de la gestoría que me puede llevar a llevar la contabilidad, pero no estaría tratando datos de carácter personal de personas físicas como tal, distintas a esas personas de contacto. Entonces, dependiendo justamente de la función, pues el grado de concienciación, pues habrá que digamos, adaptarlo a ese nivel. Igualmente, a nivel de medidas organizativas, como les comentaba, lo que son manuales de funciones y obligaciones,
políticas, instrucciones, por ejemplo, las políticas y las instrucciones de cómo utilizar el correo electrónico, de cómo utilizar las herramientas informáticas que facilita la empresa, cómo se deben utilizar los portátiles que la empresa entrega, cómo se debe utilizar el teléfono móvil de empresa que se le entrega a los empleados, cuáles son los protocolos de seguimiento para el uso de esos equipos, qué sucede si el equipo se extravía, qué sucede si puedo o no puedo descargarme una aplicación sin que yo preguntarle al departamento de IT. Puedo utilizar un pendrive, un USB para introducir o extraer información. Ese tipo de instrucciones, de protocolos, políticas, son medidas organizativas. El definir los perfiles de acceso, quién puede acceder a qué información, cuándo puede acceder, el grado el nivel del permiso, es decir, puedo acceder a la información, pero no la puedo editar, la puedo copiar, pero no la puedo borrar. Ese tipo de niveles de perfil de acceso y grados de autorización son medidas organizativas, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos las medidas técnicas. Las medidas técnicas, pues, vienen a ser justamente cómo se ejecutarían parte de esas medidas organizativas. Entonces, por ejemplo, una medida técnica que sí viene prevista en el reglamento es el cifrado. Tener todos los dispositivos donde se almacena información, que la información esté cifrada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo un portátil, el disco duro del portátil pues estará cifrado. Si se utiliza un pincho, un USB, un pendrive, que esté cifrado. Igualmente con el teléfono móvil. El uso de las comunicaciones, que también sean cifradas, por ejemplo, con el tema de la pandemia, del teletrabajo, pues la medida técnica es que los empleados se conecten desde sus casas con los servidores de la empresa a través de conexiones seguras, que son una VPN, que es una conexión cifrada desde el ordenador del empleado al servidor de la empresa y como si estuviese dentro de la propia empresa. Y esa comunicación está cifrada. Eso es una medida técnica. A nivel de gestión de documentación en papel, una medida técnica sería, por ejemplo, la de tener la documentación archivada y bajo llave, por ejemplo. O si no se tiene un archivador con llave o un armario con llave, pues que esté en un despacho que esté con llave y que ese despacho con llave únicamente pueda acceder la persona que está autorizada por sus funciones a acceder a ese lugar de trabajo. ¿Vale? Esas son medidas técnicas. Un control de acceso tiene una medida organizativa y una medida técnica. La organizativa es que nada más podrá acceder a un lugar determinado o a una carpeta dentro del servidor determinados empleados que por sus funciones requieran acceder a esa información, y por contra, la medida técnica podrá ser, por ejemplo, el uso, como comentaba Natalia, de un mecanismo de huella digital para poder acceder. Entonces estaríamos en ese mismo control de acceso, pues tendríamos los dos elementos, ¿no? La medida organizativa y la medida técnica. Como les decía, el reglamento no establece medidas en particular. Las únicas medidas específicas que el reglamento establece son la pseudonimización y el cifrado, ¿vale? La pseudonimización es lo que también se conoce como disociación o codificación, que simplemente es sustituir los datos identificativos directos, como pueden ser el nombre y el apellido, el número del DNI, el número de teléfono, se sustituyen por un código, ¿de acuerdo? Un código que no esté relacionado con esos datos identificativos. Entonces, por ejemplo, una medida organizativa a nivel de una empresa, a nivel de recursos humanos, podría ser que en lugar de que las personas que trabajan en el departamento de recursos humanos estén viendo en pantalla el nombre de todos los empleados y cuánto gana cada empleado, que el personal de recursos humanos únicamente lo que vea es el número de empleados. De manera de que yo puedo hacer mi trabajo, puedo hacer un cálculo de vacaciones, un cálculo de la nómina, un cálculo de una liquidación,
pero no sé cuál es el nombre y el apellido de ese empleado, ni tampoco sé cuál es su dirección su dirección postal, sino simplemente sé que es el empleado 0134, ¿vale? Entonces, hay funciones para las cuales no se requiere, dentro de una empresa, no se requiere conocer el nombre y el apellido de ese empleado. Y entonces una medida organizativa muy fácil de implementar sería sustituir el nombre y el apellido del empleado por un código de empleado. Y todos los tratamientos dentro de la empresa respecto a ese empleado se llevan a cabo a través de su número de identificación como empleado. Y ya para cerrar esta parte, entonces, en general, lo que el reglamento exige es que las medidas que se adopten deben de garantizar la confidencialidad de la información, su integridad, disponibilidad y resiliencia. Y asimismo, se deben adoptar medidas para tener la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso de forma rápida. Esta última medida básicamente se puede resumir en realizar copias de seguridad. ¿De acuerdo? Eso es una medida técnica, realizar copias de seguridad. ¿Por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, seamos víctimas de un ransomware, el ransomware ataca la disponibilidad de la información. Generalmente los ransomware en general no atacan la confidencialidad porque el atacante no le interesa saber qué datos hay dentro de la empresa. Lo único que le interesa es bloquear esos datos para que la empresa no los pueda utilizar y exige como contraprestación para descifrar esa información, liberarla y la puedas volver a acceder, exige pues el pago del rescate. Y la medida para compensar ese ataque es la de realizar copias de seguridad, de manera de que si me aplica un ransomware y me cifra la información, yo tendré toda la información de mi empresa respaldada, digamos, con una fecha muy próxima al día del ransomware. Entonces, eso, ¿de qué va a depender que yo realice copias de seguridad, con qué frecuencia y qué tipo de copias de seguridad? Bueno, dependerá del tipo de información que trato, de la cantidad y de los costes que esas copias de seguridad conlleven para mi empresa. Dependiendo de eso, yo puedo adoptar copias de seguridad que sean mensuales, semanales, diarias, etcétera, etcétera. Otras medidas que no están en el reglamento expresamente como medidas, pero que se pueden extraer de él, es, por ejemplo, hacer auditorías periódicas sobre las medidas de seguridad. Esto es muy importante. O sea, el adoptar medidas de seguridad no implica que yo estoy cumpliendo con el reglamento. Porque yo tengo que verificar que esa medida de seguridad que yo he decidido aplicar está funcionando. Y para ello, lo que puedo hacer es una auditoría para verificar que esa medida de seguridad cumple. Esto de las auditorías también es muy importante porque tiene que ver también con algo que comentaba Natalia antes de los encargados de tratamiento, que son aquellos terceros que nos prestan servicios y que con ocasión de esa prestación de servicios acceden a datos personales de los cuales yo como empresa soy el responsable y tengo que velar por proteger esos datos. Cuando yo voy a escoger a un encargado de tratamiento, además de escogerlo por las prestaciones que me ofrezca, por la calidad del servicio, por el precio, también estoy obligado a valorar si ese encargado de tratamiento va a tratar los datos de forma adecuada, si ese encargado de tratamiento a su vez tiene medidas técnicas y organizativas que permitan garantizar la seguridad del dato. Eso es una medida a su vez organizativa en cabeza del responsable. Es escoger con la debida diligencia a sus encargados de tratamiento y auditarlos para poder tener evidencia de que ese encargado no solamente me ofreció cumplir, sino que ha venido cumpliendo con la normativa de protección de datos. Otro elemento importantísimo como medida organizativa es el nombramiento de un delegado de protección de datos. Si bien es cierto que para un determinado grupo de entidades es obligatorio el designar el delegado de protección de datos, esto no quiere decir que si yo no estoy obligado no lo puedo hacer. Yo puedo nombrar un delegado de protección de datos aun cuando la ley no me obliga a ello. Y eso se entiende o se interpreta por parte de las autoridades de control y el propio reglamento como una medida organizativa que me permite facilitar el cumplimiento de la legislación en protección de datos. Otro elemento que es una medida muy importante y que esta sí no es voluntaria, esta es obligatoria, es la de llevar a cabo o realizar
y mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento. El registro de actividades de tratamiento es simplemente un resumen de todas las actividades de tratamiento que realiza la empresa. Un resumen, digamos que se viene a asimilar un poco a lo que eran antes los ficheros que se inscribían en la agencia. Este registro de actividades de tratamiento es el resumen de todas las actividades de tratamiento que yo realizo, es decir, de los datos que yo trato, de quiénes son quienes los tratan, con qué finalidad los trato, por cuánto tiempo los conservo, cuál es la base lícita a partir de la cual yo puedo tratar esos datos, si cuento con encargados de tratamiento para llevar a cabo ese tratamiento en particular o no, si esos datos los comunico a un tercero o no. Esa información es la que se incluye en el registro de actividades de tratamiento. Esa información viene expresamente tasada en el Reglamento General de Protección de Datos. Y otra medida organizativa puede ser la adopción de códigos de conducta y certificados. Esto es algo que todavía está en desarrollo, pero ya poco a poco se han venido generando algunos códigos de conducta para empresas, de manera de que se pueda acoger a esos códigos de conducta, y al acogerse a ese código de conducta es una evidencia de una medida que se está tomando para cumplir con el reglamento. En cualquier caso, como les decía al principio, cada empresa adoptará las medidas que sean necesarias en función de su tamaño, en función del tratamiento que lleva a cabo. Y todo esto se va a fundamentar en lo que se llama análisis de riesgo. Un análisis de riesgo que debe ser realizado de forma previa al inicio del tratamiento. El análisis de riesgo es lo que nos va a permitir concluir qué medidas vamos a tener que adoptar para, en función de nuestro perfil y de los datos que tratamos, medidas que deberemos adoptar para justamente proteger esos derechos y libertades. ¿Por qué es importante, entre otras cosas, el cumplir con la normativa de protección de datos? Bueno, la que afecta directamente más a las empresas es la parte de las elevadísimas multas que se pueden llegar a imponer. El reglamento prevé básicamente dos renglones. Uno, que sería para infracciones que el legislador español considera como leves o graves. La sanción en ese caso son multas administrativas que pueden ser hasta 10 millones de euros o el equivalente al 2% del volumen máximo de negocio anual. Y en el caso de infracciones muy graves, estaremos hablando de que la multa ya sería de hasta 20 millones de euros o del 4% o hasta el 4% del máximo del volumen de negocio. Estos son límites máximos que luego cada autoridad de control deberá graduar en función del caso concreto. Las infracciones leves y graves están relacionadas más con incumplimiento de obligaciones relacionadas con la seguridad de los datos y sobre todo con incumplimientos parciales. Es decir, no es que la empresa incumpla completamente con la normativa, sino que no lo hace del todo bien, ¿vale? Es un cumplir a medias. Si yo cumplo a medias, digamos que estaríamos en el primer renglón, en el de sanciones leves o infracciones leves o graves, y que la sanción es hasta de 10 millones o el 2%. Y esto es importante, este límite se escoge el que sea más alto. Si el más alto es 10 millones, pues se puede ir por esa variable, pero si el 2% del volumen de facturación es más elevado, se puede ir por ese lado. Y en el caso de la multa por infracciones muy graves, están relacionadas más con un incumplimiento absoluto de los principios de protección de datos y de los derechos de los individuos, ¿no? Sobre esto es importante también decir que el incumplimiento, como el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento es la persona jurídica, la entidad que lleva a cabo el tratamiento, la sanción recae sobre la entidad, no sobre las personas que ejercen las funciones. Es decir, no va a recaer sobre el director o la directora de recursos humanos, director o directora de marketing o el responsable de la área de IT. La multa no recae en cabeza de esta persona física, sino en cabeza siempre de la empresa. Sin embargo, una medida organizativa que pueda adoptar la empresa justamente será la de que internamente dentro de esas políticas y esos procedimientos se establezcan procedimientos disciplinarios internos de manera de que el incumplimiento de la normativa de protección de datos para ese individuo, ahora sí, para el responsable
del área de recursos humanos, de marketing, de IT, por ejemplo, sí conlleva una consecuencia interna. O sea, sí puede ser sancionado disciplinariamente. Eso es otra medida organizativa que se puede adoptar de cara al cumplimiento, pero siempre tener en cuenta que estas multas no se impondrán a los sujetos, a los individuos que realizan el tratamiento de forma directa, sino siempre a la empresa. Ya aquí, como ven, la agencia tardó un poco en iniciar sus digamos, actuaciones de inspección y resoluciones de sanción bajo el reglamento, pero ya, por ejemplo, una sanción que tienen ahí del 2019 de la agencia a la liga, por parte de la agencia, eso se hizo con base a la ley anterior, si mal no recuerdo. Y ahí estableció pues una multa de 250.000 euros. Porque la liga tenía la aplicación que te descargabas en tu teléfono móvil, los particulares, se descargaban la aplicación de la liga para hacer seguimiento a los partidos de fútbol y esa aplicación activaba, sin informar al usuario, activaba de forma secreta el micrófono del teléfono móvil y de esa manera se podía saber si ese fanático, ese aficionado estaba en un bar viendo el fútbol y ese bar tenía licencia para transmitir el fútbol o no tenía licencia para transmitir el fútbol. Eso fue un caso bastante interesante por digamos, el tipo de vulneración que estaba cometiendo la liga, ¿no? Sobre todo por la parte tecnológica. Y ya más recientemente tenemos, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, ya tenemos grandes sanciones que ha impuesto la agencia últimamente, en los últimos 4 meses ha impuesto 3 multas muy grandes sobre todo para el contexto anterior, pero no para el contexto, ni para el contexto europeo ni para el contexto mundial, ¿no? Ya como les voy a comentar, que fue una multa que se le impuso a 2 entidades financieras. Entonces ya para ir cerrando, en cuanto a estas resoluciones de imposición de sanción dictadas por la agencia, vamos a comentar algunas. Primero tenemos que tanto en diciembre del año pasado como en enero de este año se sancionaron a 2 entidades financieras con multas de 5 millones y de 6 millones de euros a cada una de estas entidades. Dentro de esas multas, parte del incumplimiento que fue detectado por la agencia fue por incumplir con el principio de transparencia y deber de información, que está regulado tanto en el artículo 5 del reglamento como en los artículos 12, 13 y 14 del reglamento. Esto lo que quiere decir es que la información que facilitaba los responsables del tratamiento, que eran las entidades financieras, no cumplían a criterio de la agencia con todas las obligaciones que el reglamento exige. Esto es importante porque el principio de transparencia y deber de información se traduce en el día a día en las famosas cláusulas de protección de datos que vemos repartidas por todo sitio, ¿no? O sea, cada vez que vamos a algún sitio, a algún lugar, descargamos alguna aplicación, nos suscribimos a algún servicio por internet, siempre pues aparece una cláusula de protección de datos, siempre aparece un espacio para decir he leído, acepto las políticas de privacidad, ¿no? Y eso es la razón de que por todos lados veamos esa pandemia de cláusulas, es porque así expresamente lo exige el Reglamento General de Protección de Datos. Y el reglamento exige que se debe de informar, de hecho es el principio más importante y que no hay ninguna excepción para su cumplimiento, o es el que tiene menos excepciones. Las hay, pero son muy limitadas. Pero siempre hay que tener en cuenta este principio, que es el de informar. Y el de informar en los términos que establece el propio reglamento. Entonces, a estas entidades financieras se les impuso a cada una sanción de 2 millones de euros por no haber informado debidamente. ¿Por qué no informaron debidamente? Bueno, dice la agencia, por ejemplo, porque la terminología que utilizaron era imprecisa. Ahí tienen los ejemplos de esa terminología imprecisa que seguramente les será familiar. Trato tus datos para conocerte mejor y mejorar tu experiencia. Trato tus datos para mejorar la calidad de los productos y servicios. Un ejemplo típico, llaman por teléfono y la operadora o la grabación les dice, esta llamada será grabada por razones de calidad. Y hasta ahí llega la grabación. Eso puede ser considerado como un incumplimiento del deber de informar, porque ciertamente
quizás no la llamada no se graba solamente para fines de calidad, también se puede estar grabando para fines de cumplir con la normativa de protección de datos, por ejemplo, o habría que decir qué es lo que se va a hacer, qué uso se va a dar de esa grabación con esa finalidad de calidad, ¿no? O sea, no solamente me debo de limitar a decirlo así. También se consideró que había insuficiente información sobre la categoría de datos personales que se iban a tratar. Es decir, no se les decía a los usuarios exactamente cuáles eran los datos personales que iban a ser utilizados por los bancos. No se informó debidamente. No se les informó debidamente cuál era la finalidad para tratar los datos. Se utilizó una base lícita para tratar los datos que considera la agencia que no era adecuada. Dentro de los tratamientos que los bancos realizaban estaba la elaboración de perfiles, pues tampoco se les decía exactamente para qué eran esos perfiles, para qué finalidad o qué uso le iban a dar los bancos a esos perfiles que iban a desarrollar de los usuarios. También se consideró que hubo un incumplimiento porque había inconsistencia, falta de uniformidad en las cláusulas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo en la página web digo una cosa y en la cláusula en papel digo otra, en la política de cookies digo otra cosa, cuando firmo un contrato digo otra cosa. Entonces, cuando en distintas cláusulas no hay uniformidad en la información que facilito, pues se considera que hay un incumplimiento del deber de informar. Otra sanción, también, que esa sí es la que tiene el récord a nivel de España de la más alta, que fue a una empresa de telecomunicaciones a principios del mes de marzo, y fue creo que fueron 8.100.000 euros, me parece. En ese caso, la sanción tuvo en cuenta, para establecer el importe, tuvo en cuenta justamente las características y la variedad de los incumplimientos, el carácter continuado de la infracción, es decir, que no era un incumplimiento puntual, no fue que la empresa lo incumplió una vez, 2 o 3 veces, sino que fue un incumplimiento que venía realizando de forma continuada desde el año 2018. El volumen de usuarios afectados por ese incumplimiento, la cantidad de expedientes o reclamaciones que los usuarios afectados presentaron en la agencia, 162 reclamaciones. Y el número de tratamientos comerciales, 200 millones de tratamientos comerciales. Esto eran llamadas telefónicas de esas que se hacen con por número aleatorio. Que tiene mucho que ver con, de hecho, esta sanción tiene mucho que ver con, como comentaba Natalia, del sistema de exclusión publicitaria, porque justamente la empresa omitió la obligación de consultar los ficheros de exclusión publicitaria. O sea, no fue la lista Robinson y no verificó si ese usuario se había acogido a su derecho de oposición para que no lo llamasen por teléfono. Y al no hacerlo, se consideró que hubo un incumplimiento y parte de la sanción que se le impuso de esos 8 millones, parte de esos 8 millones viene por no haber consultado a la lista Robinson. Que es lo que comento en el punto 1, está justamente ese aspecto, ¿no? ¿En qué se centra la resolución? Se centra en que hubo un incumplimiento de los requisitos relacionados con las acciones comerciales de la compañía. O sea, la compañía, en su labor comercial, incumplió con el deber que debe de recabar el consentimiento de un potencial cliente para poderle enviar información comercial. Es decir, no disponía de ese consentimiento, por lo tanto no le podía hacer envíos comerciales ni hacerle llamada. No se le facilitó el ejercicio del derecho de oposición y no usó la lista Robinson. Y también un elemento muy importante a tener en cuenta fue que la empresa de telecomunicaciones no cumplió con su obligación de diligencia debida a la hora de contratar a los encargados de tratamiento. Es decir, no evaluó, no auditó de manera diligente a esos encargados de tratamiento. Y estos encargados de tratamiento fueron los que realizaron las acciones materiales que representaron el incumplimiento de la normativa. Es decir, la empresa como tal no fue la que incumplió la normativa, fue un encargado de tratamiento de la empresa. Y justamente como el encargado de tratamiento es una extensión del responsable, el que responde siempre, en este caso es el responsable del tratamiento. Y entonces se sanciona por justamente haber hecho una mala selección del encargado de tratamiento o no haber hecho un seguimiento al cumplimiento de la normativa
de protección de datos por parte de ese encargado del tratamiento. Y aquí las acciones que vamos a comentar a continuación son más bajas, pero no dejan de ser relevantes. Hubo, por ejemplo, de estas han habido muchísimas. Simplemente aquí pongo que la primera fue en junio del año 2020, que se sancionó a una empresa por no haber designado al delegado de protección de datos. Como les comentaba antes, la designación del delegado de protección de datos es una medida que en algunos casos es obligatoria, que fue el supuesto de esta empresa, pero en algunos casos también es una medida voluntaria que sirve para justificar para evidenciar que estoy cumpliendo con el reglamento. En este caso, a la empresa se le sancionó con 25.000 euros por no haber designado, no haber nombrado al delegado de protección de datos cuando estaba obligada a ello. Como le digo, esta sanción es muy frecuente, sobre todo a nivel de administración pública. Es muy frecuente que las administraciones públicas, que sí están obligadas todas a designar un delegado de protección de datos, no lo hacen. Y otro elemento importante es, bueno, adicionalmente a esto, cuando la multa no es muy alta para la empresa a quien le fue impuesta de 25.000 euros, sí es cierto que el hecho de incumplir la normativa, digamos que es una mancha en el expediente de esa empresa de cara a futuros procedimientos de inspección. Entonces, cuando haya un nuevo procedimiento y se vaya de inspección por parte de la agencia a solicitud de parte o de oficio y se analice el comportamiento histórico de la empresa, ya esa empresa tendrá una mancha en su récord, lo que querrá decir que eso se puede traducir, en un incremento de la sanción. No es lo mismo que alguien lo inspeccione y lo sancionen por primera vez a que lo inspeccionen y sancionen por segunda, tercera o cuarta vez, ¿no? Esto que es una especie como de reincidencia, pues se traduce en un posible agravante de la sanción que le vayan a imponer en un futuro. Y luego está el riesgo reputacional, que igualmente al ser sancionado por no designar un delegado de protección de datos, pues tiene, por un lado, que estando obligado a ello no lo has hecho, lo cual ya denota que no estás muy concienciado con la normativa de protección de datos. Y en segundo lugar, pues que tampoco no estás concienciado ni te preocupa. Y lo cual, no solamente a nivel de clientes, sino a nivel justamente de clientes de usuarios, sino también a nivel de clientes como empresa, pues quizás si usted a su vez hacen funciones de encargados de tratamiento para sus clientes, pues quizás no sea una buena imagen el haber sido sancionado por incumplir con la normativa de protección de datos. Y de hecho, es un desincentivo para que alguien los contrate, porque justamente si alguien los contrata, sería un riesgo para esa empresa que los contrata a vosotros, porque pues estaría contratando a alguien que ya incumplió con la normativa, lo cual puede interpretarse como una falta de diligencia. Por tanto, si yo tengo que escoger a quién contratar, es mejor contratar a alguien que nunca haya sido sancionado en lugar de alguien que ya lo haya sido. Y de hecho, en muchos cuestionarios que se presentan por parte de los responsables del tratamiento a los encargados del tratamiento para evaluarlos, se les pregunta si ya han sido sancionados previamente o si están siendo objeto de inspección por parte de la agencia. Por lo tanto, es un elemento importante. También aquí hubo otra sanción, también muy reciente, hace menos de 10 días, a una línea aérea. La sanción fue por 600.000 euros. Y fue por una mala gestión de una brecha de seguridad que afectó a los datos personales y bancarios de 489.000 clientes. Aquí lo importante en este elemento es, de esa multa de 600.000 se divide básicamente en dos partes. Una parte de 500.000, porque la línea aérea no aplicó las medidas técnicas y organizativas apropiadas a su tamaño, al volumen de datos, no aplicó esas medidas apropiadas para garantizar la seguridad del dato. Y en segundo lugar, la sanción de 100.000 euros se impuso por notificar la brecha con 41 días de retraso. El reglamento exige que las brechas de seguridad se deben de notificar sin dilación indebida y cuando muy tarde, 72 horas posteriores a que yo tenga conocimiento de esa brecha. En este caso, la notificación se hizo con 41 días de retraso. Y esa notificación con demora se tradujo en una sanción de 100.000 euros. Política de cookies. De esta también hay muchísimas sanciones por parte de la agencia. Y aquí, primero es importante
tener claro que la política de cookies, los avisos de cookies, deben tenerlos todas las páginas web si evidentemente recaban cookies o cualquier tecnología de rastreo de usuarios que visitan las páginas web. Y adicionalmente que hoy en día, primero, la aceptación tácita no se acepta, es decir, eso que dice, si usted sigue navegando, acepta, eso ya no está permitido, tiene que haber una aceptación expresa, yo tengo que darle un botón de aceptar. Y segundo, que debe de haber un botón bien en la capa de información o la capa de información adicional, debe haber un botón donde se permita rechazar todas las cookies. No se acepta de forma manual a través de la configuración de su navegador. Eso ya no se acepta. Antes se aceptaba, ya no se acepta. Y por eso se sancionó a una empresa con 3.000 euros no tener el botón de rechazar las cookies. Y ya para terminar, unas sanciones en relación con el control laboral. Primero, se puede estas medidas de uso de grabación de imágenes y sonidos para control laboral sí está permitido, sí se puede llegar a realizar. Igual sí está permitido el uso de los datos del GPS para procedimientos disciplinarios, ¿vale? Aquí la sanción no viene porque el mecanismo esté prohibido, sino porque el empleador, al hacer uso de esos mecanismos, no cumplió con la normativa de protección de datos, no adoptó las medidas organizativas, no cumplió con el principio de transparencia y deber de información. En el primer caso, la multa del 2019 por 20.000 euros fue porque las cámaras de videovigilancia estaban instaladas en lugares en los cuales la ley no lo permite, que están instaladas, por ejemplo, en la zona de comedor. La ley no permite que estén establecidas en lugares de descanso, zona de comedor, en los baños, en pasillos de circulación, que no estén relacionados con la función de control laboral. Entonces, las cámaras no las puedo instalar donde yo quiera, las puedo llegar a instalar en determinadas zonas siempre y cuando esa imagen que se recaba en esa zona, si es una zona de trabajo, ¿vale? No de descanso. Y la siguiente multa de 12.000 euros se impuso porque habían cámaras de videovigilancia, el empleado sabía que estaba informado que las cámaras estaban instaladas, pero no se le dijo al empleado que esa cámara, que esas imágenes se podían utilizar no solo para garantizar la seguridad de las instalaciones, de los bienes y de las personas, sino también que esas imágenes iban a ser utilizadas o podían ser utilizadas para fines disciplinarios. Entonces, como al empleado no se le informó que esas imágenes que iban a ser captadas a través de las videocámaras podían ser utilizadas con fines disciplinarios, en procedimientos disciplinarios, se le sancionó a la empresa con una multa de 12.000 euros. Y lo mismo pasó con el caso del GPS. Hay una multa bajo la legislación anterior, en 2013, que fue de 20.000 euros, y luego en 2019 hubo un apercibimiento a un ayuntamiento justamente por tener instalados GPS en vehículos de empresa o en vehículos oficiales. El empleado sabía que el GPS estaba instalado en el vehículo de empresa o vehículo oficial, pero nunca se le dijo al empleado que los datos que se extraían del GPS, además de utilizarse para proteger el activo, que es el vehículo, en caso de robo, o para optimizar las rutas, hacer más eficiente los envíos y la distribución de los pedidos, no se le dijo al empleado que esos datos del GPS también podían ser utilizados para fines disciplinarios. Y por no haber cumplido con ese deber de informar y por no haber cumplido con la limitación en el tratamiento, que es si yo tengo una herramienta como el GPS que digo que lo voy a utilizar con una finalidad concreta y luego a ese mismo dato lo utilizo con una finalidad distinta, eso también implica un incumplimiento de la normativa y eso se tradujo entonces en estas sanciones y apercibimiento que les comentaba. Bueno, y ya con esto terminó la exposición. Muchísimas gracias por su atención y ya damos abierto el espacio para la ronda de preguntas o aclaración de dudas. Sí, muchas gracias, Edison. Muchas gracias, Natalia.
yo no sé si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues efectivamente esto es el momento. Yo creo que a través del chat, bueno, pues las podéis hacer y nosotros lo leemos encantados. O si no, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a la dirección de correo info@alcomendashub.com y nosotros remitiremos la respuesta previa consulta directa tanto con Edison como con Natalia. Bueno, de momento no veo muchas ni manos levantadas ni notificaciones en el chat, así que bueno, pues vamos a dar por concluida la jornada, agradeciendo muchísimo tanto a Natalia como a Edison su participación en la jornada. Y bueno, pues aprovechar también para desear a todo el mundo que pase una feliz Semana Santa. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo webinar de Alcomendashub. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.